Partiendo del teorema del transporte de Reynolds, se tiene que vector beta sería esta aquí con esta se va y queda velocidad. Por lo tanto, al derivar esto respecto del tiempo, se tendrá que aquí a la velocidad sí depende del tiempo. Entonces cuando se realiza, bueno, lo que es la masa puede salir fuera, quedando ahí la velocidad, y la derivada de la velocidad por lo tanto es la aceleración. Son fuerzas externas. Entonces se obtiene ya la ecuación de la conservación de la ecuación de la cantidad de movimiento, mejor dicho, sumatorio de fuerzas es igual volumen de control, esto hemos dicho que es V, diferencial de volumen a superficie de control salida, velocidad, diferencia de superficie menos superficie de control, entrada, ρ, velocidad, vector normal, diferencial de superficie, volumen de control fijo y densidad constante, fuera. Ahora mismo se va a dibujar el volumen de control. Iría por aquí, una cosa así. Bueno, no he leído el enunciado. Un chorro de agua a velocidad VJ incide perpendicularmente a una placa plana que se mueve hacia la derecha con velocidad VC. Calcula la fuerza necesaria para mantener la placa en movimiento a velocidad constante. Si la densidad del chorro es 1000 kilogramos por metro cúbico, la sección del chorro es de 3 centímetros cúbicos, al cuadrado, una sección es una superficie, 3 centímetros al cuadrado, y V sub O de VC son 20 y 15 metros por segundo respectivamente. Desprecie el peso del chorro y de la placa y suponga que
el chorro se divide en dos chorros iguales, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Pues para poder diferenciar uno de otro, llamemos por ejemplo aquí a esta salida 1 y a esta salida 2. La otra no le ponemos nombre porque es J. Aquí la gracia de esto es que esta entrada, o sea, esta entrada esta de aquí, esta entrada de chorro, no es VJ, porque el carro va con una cierta velocidad. Por lo tanto, la velocidad que resulta, o sea, que en realidad entra en ese volumen de control, sería VJ menos VC, ya que el carro tiene ya cierta velocidad. Por lo tanto, si el carro va con cierta velocidad e incidimos con un chorro a ese carro, tenemos que restar la velocidad que tenía el chorro. El carro. Se resta. Caso contrario, si fuera a lo mejor el carro hacia allá y el chorro en ese sentido, pues se sumarían las velocidades. Pero bueno, esto no tiene nada que ver, esto es una tontería. Esto sí que es así. Con la conservación de la masa, bueno, ya que estamos, la vamos a deducir. Ya la veis, no es vector. Recordamos que la conservación de la masa sale también del teorema del transporte de Reynolds. Esta es igual. Entonces, esto es igual a 1. Con lo cual, el teorema del transporte de Reynolds sería, bueno, por otro lado, al hacer esta parte del teorema, sistema o lo que sea, bueno, estamos, sería diferencial de m respecto del tiempo, y como la masa no varía en el tiempo, se conserva, pues es 0. Entonces directamente esto es igual a 0, como hemos dicho. Salida. Esto es D y S, ¿vale? Superficie de control, entrada. Ahora bien, el volumen de control es fijo, densidad constante, etc. Esto fuera. Al ser entrada y salida unidireccionales, esto sería un sumatorio, al igual que, bueno, igual no, y esto, como las velocidades son constantes, o sea, no es una función que dependa de nada, ni nada de eso, no hay que hacer las integrales. Esto sería también, entonces las integrales se podrían eliminar. Bueno, al final también es por lo mismo, se elimina por lo mismo esa integral, porque son unidimensionales, las entradas son unidimensionales, las entradas y salidas. Total, que esta ecuación y esta de aquí quedaría, primero voy a poner la de la continuidad, ¿vale? Pues, bueno, aquí si quiere las densidades las puede quitar, o sea, da igual, en realidad. Vamos a poner lo siguiente, para que se vea que es lo mismo. Bueno, y para que quede un poco claro, en realidad no me gustaría llamarlo así. Esto fuera.
entrada y 2 salidas lo que tenemos, ¿vale? Pues entonces a la entrada le voy a poner 1 y a la salida 2 y 3, para que quede bien claro. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Salidas tenemos 2, ¿verdad? El flujo máximo de 2 y de 3 es igual a la entrada. Claro, flujo máximo con 1. Hemos dicho que RAW si quiere se va, no se vaya, como quiera. Entonces vamos a poner como si no estuviese RAW. Veamos que las dos formas son viables. Entonces se ha deducido ya cómo quedaría la ecuación de la conservación de la masa. ¿Verdad? Estaría bien también dejarla de cantidad de movimiento. Pues en este caso el enunciado dice que quiere que vaya a velocidad constante. Para que vaya a velocidad constante, eso implica que el sumatorio de fuerza igual m por a tiene que ser igual a 0 porque si no existe aceleración, la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de la cantidad de movimiento? Pues de la siguiente forma. Salida tenemos 2, hemos dicho, ¿verdad? Si no me equivoco, esto quedaría así. Más V3 igual a V1 máximo 1, que como está igualado a 0, o sea, en este caso el sumatorio de fuerza es igual a 0, entonces se puede poner también con los flujos volumétricos. Ahí voy a poner un punto ahí. Claro. Vale, pues así quedaría. Voy a borrar todo lo demás. Conservación de la masa y cantidad de movimiento. Ahí tenemos las dos. Bueno, esto no puede ser. En realidad sí habría aceleración. Espérate. Vamos a ver, ¿dónde lo he dejado yo? Vale. Aceleración porque de hecho lo que quiere es la fuerza necesaria para que el carrito no se acelere. Por lo tanto tiene que haber una fuerza en dirección opuesta al chorro para que impida la aceleración del carro. Por lo tanto yo no puedo hacer sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Tiene sentido? Claro que no. Fuera. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a dejar la presión. Sumatoria de fuerza. Es que lo único que quiero es la resultante de todo lo que me dé a la derecha de la igualdad. O sea, todo esto. La resultante de todo esto. Porque esa es la fuerza que yo necesitaría poner en sentido contrario. Claro. Bueno, de todas maneras vamos a dejarlo ahora mismo de forma general, porque encima después esta ecuación la tenemos que descomponer en X e Y y a ver cómo quedaría la situación. Vamos a ponerla en general. Salidas. V2. V2. Vale, salidas son esta gente de aquí. Menos la entrada. V1, correcto. Importante. Son vectores. Al igual que la fuerza. Vectores. Ahora vamos a borrar ya todo lo demás y vamos a ir haciendo las cosas con cuidado.
repito, a lo mejor voy dando muchos palos de ciego, pero está muy bien hecho porque son deducciones que voy haciendo yo. O sea, palos de ciego no por nada, sino porque este es el segundo ejercicio que hago de esto en mi vida. Pero está muy bien porque voy haciendo las deducciones, se van viendo los posibles errores, lo que puede pensar la gente en un cierto momento y cómo arreglar algo que a lo mejor vemos que hemos llegado a un punto que está mal y cómo retroceder, hasta qué punto está bien, está mal, tal que no es tan mala idea hacer unos vídeos de este tipo. Vale. ¿Por qué hemos hecho lo de la ecuación de...? Esto siempre me pasa, macho. ¿Por qué hacemos lo de la ecuación de la continuidad? Porque de esta forma vemos la velocidad V2 y V3 que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el enunciado me está diciendo en algún momento que el chorro se divide en dos. Me parece haber leído. Vamos a poner. Vamos a leer bien el enunciado. Un chorro de agua, velocidad tal, incide. Se mueve hacia la derecha, vale, calcule la fuerza. Entonces, claro, imaginemos lo que hemos dicho antes, va el carro. Y de repente incide un chorro. Al incidir el chorro se va a crear una aceleración en el carro. Entonces, claro, yo no puedo poner sumatorio de fuerzas igual a 0. No, porque ahí ya de por sí hay una aceleración. Y de hecho el problema lo que quiere es la fuerza contraria que debe de haber. O sea, fuerza hacia allá que debe de haber. Ya veremos lo que pasa en el eje Y porque aquí tenemos un chorro que va para abajo y otro que va para arriba. Que me imagino que se anula, no lo sé. Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces la fuerza contraria necesaria. Claro. Para que no exista aceleración y el carro permanezca a velocidad constante. Bueno. Calculo la fuerza necesaria para mantener la placa en movimiento a velocidad constante si la densidad del chorro es tal, la sección del chorro que incide, ¿no? Me imagino. La sección del chorro que incide son 3 centímetros. Vamos a ponerlo. 3. Joder. 3 centímetros al cuadrado. Bueno. Ponerlo ya bien. ¿Vale? Ya hemos dicho, vamos a quitar esto de aquí. Fuera. Pues la entrada al volumen de control, o sea, V1 va a ser VJ, lo que hemos dicho, menos la velocidad del carro. Esta es la gracia de esto. Y que sería VJ 20 menos 15. Bueno, tendremos 5 metros por segundo, sería V1. La entrada a nuestro volumen de control. Efectivamente, damos el desprecio el peso del chorro de la placa y suponga que... O sea, no hay peso, vale, perfecto. Supongo que el chorro se divide en dos iguales, ¿ves? Dos iguales. Entonces la sección... Vamos a ponerlo aquí. Área 2 igual a área 3. Uno cierre y otro abajo. Lo que va a suceder es que si el área 2 y 3 son iguales, evidentemente V2 y V3 tienen que ser iguales, pero bueno, esa relación es la que va a demostrar lo que es la ecuación de la conservación de la masa. Vamos a ver. Entonces, Q3 hemos dicho que las áreas son iguales, total. Si las áreas son iguales, la velocidad también tiene que ser igual. Es que esto también es una tontería, vamos a ver, lo vamos a poner, pero vamos. V3, A3, V1, A1. Si A2 y A3 son iguales, porque lo dice el enunciado, V2 y V3 también tienen que ser iguales. Entonces vamos a poner V2 igual a V3 y A2 igual a A3.
¿Qué implica? Por ejemplo, 2 Q2 igual a 2 Q3 igual a Q1 total. Que, por ejemplo, V2 a 2 es igual a V1 a 1 dividido entre 2. Y por lo tanto, V1 a 1, ahí, vamos con el 3, V3 a 3 igual a V1 a 1 y 2. Nada. Dos ecuaciones de incógnita. O sea, las ecuaciones de incógnita. Bueno, sí, más o menos sí. Muy tonto, pero sí. V1 a 1, 2 a 2. Que dice que se viven dos chorros iguales, que también es tontería de efecto, se ve la vuelta que le estoy dando, macho. Bueno, lo importante, esto es 5. A1 me lo tiene que dar por fuerza. Pi 0,03 al cuadrado partido de 4. Y ahora, partido de 4. Todo esto tiene que estar dividido. Que es igual que si lo pongo aquí. 2 por A2, que tiene que ser la mitad. Si lo pongo bien, ¿sabes? Aquí iba el 4. Ahora el 2. Y ahora tiene que ser la mitad del chorro, pues entonces la mitad del área. Más fácil, más rápido, estoy dando aquí más vueltas esto. 3 partido de 4 y como es la mitad, pues está. Esto se va con esto. Y esto se va con esto. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha ido. Vale. Me queda 5. Y de verdad, que no puede quedar a la misma velocidad. Esto es un 2, no voy a poner que es la mitad, cuando ya antes también he puesto que es la mitad, y lo acabo de poner aquí. Tontería. Vamos a ver. Pues yo creo que estoy liando esto más de la cuenta. Y no va a quedar claro. Tenemos una determinada área 1, que es igual al área 2 más el área 3. Esta es la cuestión. Me dice que se divide en dos chorros iguales. ¿Qué pasa? Que A2 y A3 son iguales. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con A2 igual a A3. Vamos a quedarnos con A2 mismo. Son 2 A2. Por lo tanto, A2 igual a A3 igual a la mitad de A1, que es igual a y 0,03 al cuadrado partido de 4. Todo esto entre 2 y esto entre 2. Ya está. Ponerlo así porque se está liando la cosa y no, esto no es para eso. No voy a hacer la cuenta porque me va a quedar un número muy pequeño y ha sido horroroso de manejar eso. Yo creo que lo mejor sería ponerlo aquí, como de resumen. Vamos a ver. A1 es igual pi
0,03 al cuadrado partido de 4. Y esta gente de aquí, pi, 0,03 al cuadrado partido de 8. Vamos a borrar esta porquería de aquí. Bueno, también pensándolo bien, haber obtenido la ecuación de la conservación de la masa es tontería. O sea, solamente eso era para calcular V1 y V2, pero es que, o sea, perdón, V2 y V3, pero es que pensándolo bien, si V2 va para arriba y este va para abajo, existirá equilibrio, uno se irá con el otro. Pues si son los dos chorros iguales, es que no me hace falta calcularlo. De otra forma vamos a hacerlo para que quede reflejado la RI, o sea, la resultante. Bueno, en realidad R no es resultante, sería la reacción. En este caso es la reacción contraria, una fuerza contraria. O sea, cuidado con esto. Lo de hablar de R como si fuera una resultante, porque no sería. En el ejercicio anterior sí sería una resultante porque hay diferentes fuerzas y al final que es lo que se tiene en resumen, pero ahora mismo aquí no es una resultante. Está pidiendo una contraria, la reacción contraria necesaria. Bueno, voy a sacar V1 y V2. Veamos, a ver. Bueno. V2 y V3. ¿Qué digo? Sin embargo, son iguales. Tanto en velocidad como en superficie. Sí, también me aporta esto cuando es una tontería. Pero bueno. Ya que me he metido en esto, lo voy a terminar. Queda por pesado. P1, 5, venga, el área este. Pi 0,03 cuadrado. Partido de 4. Todo esto dividido. O sea, el área 3. Pi 0,03 al cuadrado partido de 8. Y ahora se supone que... se me ha olvidado, aquí hay un 2 y aquí hay otro 2. ¿De acuerdo? Vale. El 2 estaría aquí. Vale. Pues nada. Empiezan a ir las cositas unas con otras. Aquí queda 4. Perdón. Aquí queda 2. Es decir, 8 entre 4. 2. Por lo tanto, este da se va con este. Total. Bueno, voy a poner aquí. V2 igual a V3 igual a 5 metros por segundo. Tiene la misma velocidad. Ha quedado demostrado ya. Bueno, lo importante ya. Vamos a hacer ya el ejercicio porque es que esto se está alargando muchísimo. ¿Qué sentido debe de tener mi fuerza contraria? Pues este sería Rx, que teniendo en cuenta el sistema de referencia que aquí sería negativo. Y
la RI, pues a priori no se sabría si va en esta dirección, la necesaria contraria. ¿Qué pasa? Pues que no, en realidad no, porque si 2 y 3 son iguales, eso es tontería, no existe RI igual a 0, pero bueno. Ahora volvemos a eso, vamos a hacer RX primero, porque si no, no vamos a mezclar cosas. Vamos a ver. Bueno, menos RX, que es sumatorio de fuerza, igual a menos RX. No hay ninguna otra. Y esto sería igual a, pues, ¿qué es lo que se tiene en el FX? Solamente 1. No hay otra cosa ahí. Por lo tanto, rho v2 a 2 y el vector este que al final tiene esa dirección, así que fuera. En este caso, cuidado con estas cosas, que no siempre es igual. Esto es al cuadrado. Hay veces que no es igual porque a lo mejor es coseno de algo, total, que hay que descomponerlo, pero es que en este caso coincide en V2, sus valores coinciden. Hice el ejercicio que pongo aquí 1000. V2, perdón, V2, digo yo. Vamos a ver. No sé por qué pongo yo V2. Es 1, ¿eh? Estaba claro que era 1. Ahí está. V1 era 5 al cuadrado. El área, la que tenemos ahí. ¿Está? ¡Buah! Vaya error, macho. El enunciado me estaba diciendo ya cuál era la superficie. Yo lo confundí eso con el diámetro. ¡Buah, qué error! Eso es eso. Lo voy a borrar rápido. Vaya tela la que lía con este problema. Esto fuera. Y esta claramente si es la mitad del chorro. 0,3 partido entre 2. Del cuadrado. Sin embargo, las velocidades sí estaría bien, ¿eh? Qué desastre, macho. Por cierto. Centímetros. Ahí está. Por lo tanto, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Menos 4 si no me equivoco. Ahora ya estoy yo en un plan que no es normal. Esta es la calculadora. Sería 7,5 ¿qué? Pues Newton.
Entonces Rx tiene que ser igual a menos 7,5 newton. Vale, Ri ya hemos dicho que tiene que ser 0 porque no se va con la otra, pero vamos a ponerlo. Allá. Bueno, en realidad ya aquí le he puesto el signo menos a Rx para que vaya, ponerlo ya en contra. Es que ya la ecuación ya estaría preparada. Es decir, sumatorio, igual, se pone en positivo, ¿vale? Porque M1 representa una entrada y en la ecuación de la que hemos partido, la ecuación de la cantidad de movimientos, o bueno, la de transporte de Reynolds, la salida es positiva y la entrada negativa. Con lo cual, deberíamos de haber puesto, en realidad para ser estricto, esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Al poner esto, ya Rx me lo va a dar negativo. Es decir, vamos a hacerlo bien, porque esto es un ejercicio más simple, pero cuando haya más fuerza y más cosas, pues puede complicarlo. Y en realidad, establecer ya este criterio de antemano es mucho mejor. Menos, ahí también. Y daría menos 7,5 directamente. Claro. Así sí estaría bien. Vale. Esa misma regla de 3. Esto sería en Y. Sería en X. Pues lo mismo, vamos a actuar de la misma forma. Es que también ya hace esta tontería, porque bueno, son dos salidas, ¿no? Pues van positivas las dos, ¿verdad? Vale. Vamos a establecer un criterio mejor para que nunca haya problemas. Vamos a empezar del principio. Es muy pesado, pero haciendo esto bien se solucionarán muchos problemas en el futuro. Aquí vamos a poner Rx en positivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, como es una entrada, sería negativo. Por el tema de como la deducción que viene del teorema del transporte de Reynolds. Lo que a su vez, lo de entrada y salida son dos integrales que se han sacado, que en realidad sería una integral, que esto viene ya del tema de una determinada superficie. Si la normal y la velocidad tienen la misma dirección, bueno, por supuesto, siendo unidireccional, bueno, sí, unidireccional, bueno, unidimensional, mejor dicho, en una dimensión. Siendo eso, pues formar el ángulo alfa, coseno de alfa igual a 0, pues tenemos que es 1, entonces no hay ningún problema. En este caso, n iría para allá y la velocidad contraria. Por eso, coseno de alfa igual a 180 menos 1. Por eso le han sacado dos integrales y una es positiva y la otra negativa. Y por eso la salida es positiva y la entrada es negativa. Como vemos, esto es una entrada y esto es una salida negativa. O sea, por eso es salida menos entrada. Bueno, olvidando esto, ¿qué pasa? Hemos dicho que es una entrada, ¿no? Pues sería negativo. Hay que ponerlo así, negativo. De hecho, de aquí ya lo pusimos nosotros. Entrada, negativo. Ahora vendrá V1, que esto tiene su dirección. O sea, un vector. Por eso es un vector, ¿vale?
¿Qué pasa? Que como lo tenemos que descomponer para no trabajar con vectores, ahora mismo es una tontería, pero habrá ejercicios que no. Para no trabajar con vectores, separamos entre fuerzas en X, bueno, lo que es en X, coordenadas X, e Y, todo. Hacemos eso con todo, pues entonces vamos a quitar ese carácter vectorial que tiene V1. Esto se mantiene. Y ahora V1, ¿qué dirección tiene en el eje X? Positiva. Pues así se queda. Y así se quedaría. ¿Qué pasa? Que ahora esto es V1, está desarrollando lo que es el flujo másico. Perdón, vamos a hacerlo bien. Rho, V1, A1, mira, A1. Ya nada de esto tiene un carácter vectorial, ya está todo en X. Por eso en este caso podemos poner esto al cuadrado. Pero con eso hay que tener cuidado. Bueno, y de aquí que teníamos, pues los 7 menos 7,5 newton de antes. Entonces aquí se dice Rx igual a menos 7,5 newton, estupendo. Vale. Vámonos ahora a hoy. Sumatorio de fuerza en I es igual. Nuestra reacción en I. Claro, ya hemos cambiado la palabra resultante por reacción, porque son cosas distintas. Reacción en I. Y vamos a operar de la misma forma. Vamos a ver. Son salidas, ¿verdad? Si son salidas, las dos van positivas. Pues nada. Salida V2. El vector que nos olvide, que ahora se lo quitamos. Que ahora más V3. 3. ¿Qué es más chico? He puesto aquí. Bueno. V3. Y ahora vamos a quitarle el vector. ¿No? Hay que estoy haciendo paso por paso porque es que son varias cuestiones y esto se puede ligar en ejercicios más complicados. Entonces, si se da los pasitos bien en los más complicados se solventan bien los problemas. V2, ahora vamos a quitarle el vector a V2. V2 que va positivo, ¿verdad? Según la referencia establecida. Si es positivo, no hay ningún problema. En nuestro V2 y fuera. Y ahora, más M3, y ahora V3 que va hacia abajo, es totalmente contrario, ¿verdad? Sí, pues menos V3. Esto sería igual a ¿qué pasa de más? Da igual, tontería. ¿Para qué voy a seguir con esto? Es decir, por la ecuación de la conservación de la masa, sabemos que M2 y M3 son iguales. Porque M2 más M3 es M1. Y se reparten por igual. Y eso son iguales no por nada, sino porque el área 2 y el área 3 son iguales. Como consecuencia, M2 y M3 son iguales. Y M2 más M3 es igual a M1. ¿Qué quiero decir con esto? Porque se restan uno con otro. Como son iguales, M2 y M3 son iguales, V2 y V3 tienen que ser iguales. Y como son de signo opuesto, 0. Entonces, de ese modo, de una forma coherente, se han obtenido ya las dos soluciones.